RCR, la red que comunica y une al Perú. Es Alberto, qué gusto saludarte, como siempre, muy amable. Muy buenas tardes, José. Muy buenas tardes a todos los amigos de RCR. Tú que paras bien informado, ¿qué es lo que ocurrió exactamente ayer, no, con este lamentable hecho? Falleció un agente de la Marina y otros tres quedaron heridos, ¿no? Sí, efectivamente. Lo que ha ocurrido aquí es un ataque del narcotráfico, porque eso es lo que ha sucedido, pero además es un ataque del cártel del narcotráfico, porque hay un cártel que es el que opera en el GAE, que es regido por los hermanos Kirchner Palomino, y que además es un narcoterrorismo, porque además también tienen allá un grupo terrorista que es el militarizado Partido Comunista del Perú. Este grupo terrorista lo que había hecho, de acuerdo a la versión del ejército, es emboscar un grupo de patrullas de aerodeslizadores Griffin Hovercraft de la Marina, que fueron emboscados por los terroristas. Además, la versión del ejército lo que dice es que hay un muerto y 3 heridos, y que estaban realizando un operativo contra el narcotráfico, en el que supuestamente iban a atrapar a uno de los líderes principales del MPCP, supuestamente al terrorista apodado José Quispe Palomino. Bueno, esa es la versión del ejército, pero la información que yo tengo es que hay más de un muerto y por lo menos habría ya hasta 5 heridos en la zona, y lo que ha sucedido es una emboscada. Ha sido una emboscada y el objetivo ha sido la base Unión Mantaro, porque la base Unión Mantaro estaría bajo fuego. Otra cuestión, este ataque ha sido premeditado, es un mensaje encriptado que los terroristas les están enviando al gobierno de Sagasti, un mensaje encriptado que tiene varias lecturas, además, desde el punto de vista político, desde el punto de vista del narcotráfico, y obviamente también desde el punto de vista de la lucha antiterrorista en esa zona. Ahora, Luis Alberto, la potencia de fuego que tiene el narcotráfico ahí es alta, ¿no? Por la manera como han actuado para registrar este hecho de violencia, ¿no? Por supuesto, la presencia de los Quispe Palomino allá es muy conocida y muy ampliamente difundida entre los campesinos y los localeros del lugar. Allí obviamente pues es un mensaje, como te había dicho, es un mensaje encriptado que se está realizando al gobierno directamente, y con el cual también se busca debilitar la imagen del gobierno, un gobierno además que ya es débil, pero obviamente con este ataque va a ser mucho más débil, y que además no es solamente este ataque, o digamos que no es solamente este ataque el que se vaya a producir, le está avisando al gobierno que se van a producir muchos más ataques, y con esto pues también pues que quedaría debilitar la imagen del gobierno en cuanto a la lucha contra el terrorismo, porque si no se capturan los Quispe Palomino, se están dando pues un mensaje de impunidad, y es la forma además como los Quispe Palomino tienen también de cómo insertarse en la agenda política nacional. Ahora, Luis Alberto, tú que conoces muy bien la zona, realizas investigaciones de manera constante, ¿no? En estos momentos, ¿el narcotráfico ha crecido en la zona, en el GAE? Por supuesto, ha crecido la producción de hoja de coca en la zona, ha crecido, y no solo eso, sino que además pues los Quispe Palomino continúan con su negocio en plena pandemia. Es decir, todo esto pues nos lleva a la idea de que mientras ha habido cierto resentimiento económico de parte de las empresas y microempresas en el país, el negocio de los Quispe Palomino ha seguido, y es que el negocio del narco continúa en plena pandemia en todo el mundo, y producto de esto, resultado de esto, mejor dicho, es que los Quispe Palomino pues pueden operar de esa zona. Además hay que recordar que esa zona del GAE pues es un paraíso para el narcotráfico. Es un paraíso para el narcotráfico porque son años tras años que este grupo terrorista opera en la zona, y que hasta el momento pues vemos operativo tras operativo, pero con sinceridad no hay ningún resultado. Por ejemplo, esta emboscada que se ha producido, porque es lo que ha sido una emboscada, se parece mucho a la emboscada a 3 aerodeslizadores Griffin Hovercraft
T-2000 en Yocheva, Huanta, en Ayacucho, en el año 2016, el 9 de abril de 2016, el cual produjo 5 muertos y 11 heridos, y además que destrozaron 2 de estos aerodeslizadores. Esto de allí sucedió cerca del puerto Amargura, entre Yochegua y Mayapú. Esta información es lo que nosotros tenemos consignado en la investigación que hemos hecho, que es referida a los diarios terroristas del BRAIN. En los diarios terroristas del BRAIN están consignados cronológicamente todos los atentados terroristas hasta el año 2017, y además explicado por esos terroristas que con total sangre fría y de forma pasmosa narran el por qué hacían cada atentado. Entonces uno se hace una idea que este atentado de lo que ha ido cerca a la base de Unión Mantaro es parte también de un operativo que tienen los terroristas, y es parte, como te digo, de un mensaje encriptado. Es decir, estos realizadores debían estar en la zona no para hacer un reconocimiento, sino para prestar auxilio a alguna otra base contrasubversiva. Y esta ayuda que iban a prestar es lo que estaba dentro de los planes de los terroristas. Los terroristas actúan así, ponen bajo fuego alguna base contrasubversiva para que esta base reciba apoyo. ¿Y qué hacen los terroristas? Inmediatamente ya habiendo tenido información o teniendo información de que este apoyo va a llegar, emboscar a ese apoyo. Es lo que ha pasado con con este grupo de patrullas de la Marina. Ahora, los han emboscado porque obviamente ya habían, ellos tenían ya planificado toda esta operación. Tú has descrito el accionar. El tipo de armamento que utilizan también es bastante sofisticado, ¿no? Sí, por supuesto, eso obtenido a través de 2 fuentes. Uno por la compra directa a través de dinero de narcotráfico, y otro por lo que ellos llaman como confiscación. A lo que ellos llaman como armamento confiscado es el armamento que le roban al ejército. Cada vez que hay un atentado, una emboscada, ellos se acercan cerca de los cuerpos de los soldados asesinados o de los soldados heridos, y les quitan el armamento. Y eso lo toman como trofeo de guerra, y con ese mismo armamento posteriormente atacan a otras patrullas del ejército. Eso es lo que hace. O sea, estos armamentos que utilizan, gran parte de ellos son trofeos de guerra, que es de esta forma como ellos lo llaman. Y con ese armamento es que atacan posteriormente al ejército y a la policía. Ahora, Luis Alberto, ¿se puede decir que en la zona del BRAE hay algunas zonas que pueden ser consideradas liberadas? Sí, por supuesto, hay zonas liberadas en el BRAE. Las zonas altas, por ejemplo, en este ataque que ha sucedido cerca de Puerto Palmera, cerca de la base Unión Mantaro, cerca de estas zonas hay zonas liberadas en las cuales los terroristas actúan y operan, en parte porque son zonas totalmente escardosas, escarpadas, y porque además son zonas muy alejadas, donde incluso ni siquiera los campesinos del lugar viven. Entonces en estas zonas es donde ellos plantan la hoja de coca, tienen sus propios sembríos, y donde además realizan otra clase de operaciones, de planificación, de logística, de vigilancia, porque ellos siempre paran o están cerca de las bases contrasubversivas. En esta base, cerca de estas zonas, cerca de esas bases contrasubversivas, realizan el trabajo de regraje para ver cuáles son los movimientos de la base contrasubversivas, los horarios de recambios, cuánto puede ser el personal militar destacado en esa zona, qué acciones realizan, cómo se organizan. Es decir, estos terroristas, en cuanto al trabajo de espionaje sobre la base contrasubversiva, lamentablemente han realizado una labor muy tétrica, pero dentro de esto muy eficiente, digamos, en el sentido terrorista, digamos, del concepto, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque ¿cómo es posible que este redaje lo estén realizando los terroristas en el BRAEN durante años, prácticamente durante décadas, y que hasta el momento la base contrasubversiva del ejército en la zona no hayan podido asestarle un golpe mortal, es decir, la captura de todos los terroristas, la captura de todos los mandos terroristas? Esto no se ha podido realizar, por lo contrario vemos que los terroristas siguen operando en la zona, y con ello el narcotráfico en el país sigue también campeando, porque como he dicho en otras ocasiones, el centro de producción del narcotráfico del Perú está en el BRAEN.
y ese centro de producción lo controlan los Quispe Palomino. Ahora, en cuanto a sembríos de hoja de coca, ¿también hay zonas que no son accesibles al control? El distrito de Vizcatán del N, hasta lo que sé que tiene es una zona que parte de este distrito es una zona liberada, y bueno, ahí el ejército tiene muchos problemas, en parte porque son zonas altas y los terroristas están apertrechados en las zonas altas, y si quieren ingresar a esas zonas pues son objetos de balaceras, de emboscadas. Entonces es difícil que puedan ingresar a esa zona, además porque los terroristas conocen el terreno. Esa es la ventaja que tiene. Esa es la ventaja que tiene frente al ejército. Y además porque los terroristas tienen campamentos móviles, se mueven por todo el Brain. Mientras el ejército está en un lugar determinado, en una base fija, los terroristas no. Y además de eso tienen como he dicho, tienen puestos de vigilancia los terroristas desde zonas altas, donde observan todos los movimientos de la base contrasubversiva, es decir, primero los estudian y después los atacan. Muy a diferencia pues de la base del ejército, que vemos que no realizan eso. O sea, ahí pues una diferencia sustancial. Lo que los terroristas han organizado en la zona es lo que nosotros denominamos las FAS, que son las formas de asesinato sistemático. Esas formas de asesinato sistemático, los terroristas les permiten aceptarles esa clase de golpes al ejército y en este caso, por último atentado, a la Marina y a la policía. Es de esa forma que ellos se organizan. Es decir, no hay que subestimarlos en la zona del Brain. Ellos han organizado, han creado una forma de asesinato muy eficiente en ese sentido, y eso debe ser una llamada de atención a las autoridades, que la política antiterrorista en ese sentido tiene pues que cambiar, digamos. No me refiero a hacer hacer talleres de reorientación o a lo que ha venido realizando hasta el momento de vida, o de suplantar pues las plantaciones de hoja de coca por café. No me refiero a eso, me refiero a una labor de inteligencia real en la zona, y de que se puedan finalmente capturar a esos terroristas, porque veamos, si bien la información que el ejército nos ha dado es que están en zonas escardosas, es cierto, están en zonas alejadas de las poblaciones y los distritos dentro del Brain, porque el Brain es una zona extensa. Además, se debe recordar que esos terroristas tampoco no es que sean inubicables y no es que sean invencibles. Los campesinos del lugar sí se pueden reunir con los Quispe Palomino, y los soldados del ejército no los pueden capturar. Eso es lo que a mí me llama más la atención. O lo que pasó con este personaje que se llamaba Sasha, que mientras el ejército sostenía de que los Quispe Palomino ya estaban cercados y estaban a punto de dar con su paradero, Sacha de pronto pues se reúne con los Quispe Palomino, todavía se toman una foto, y eso todavía sale publicado acá en varios diarios de la capital. Y imagínate, o sea, que el terrorista el terrorista más buscado del país en estos momentos, que supuestamente estaba cercado, resulta que le da una charla de orientación ideológica a esta persona llamado Sacha, y que junto con otro grupo de personas más reciben esta clase de adoctrinamiento ideológico. O sea, imagínate, con eso pues te estaba diciendo los terroristas estaban diciendo con todo eso que lamentablemente no era tan cierto las informaciones, claro, que circulaban por ahí. Muy bien, Luis Alberto Sánchez Cáceres, director de la ONG de Derechos Humanos Guayacuna, Perú. Agradecerte por esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Felicitarte por el excelente trabajo que cumples, ¿no? La investigación seria que realizas, y sobre todo, ¿no?, poniendo reflectores a un sector tan delicado como es el narcotráfico ligado al terrorismo, ¿no? Te agradezco, Luis Alberto, que tengas una feliz Navidad y un feliz año, naturalmente, ¿no? Igualmente, José, una feliz Navidad para ti, y un feliz Navidad y Año Nuevo también para todos los amigos de RCR. Y quería hacer una última precisión. ¿Cómo no? Que este último atentado en el Brain es muy similar al atentado producido el 9 de abril del año 2016. Es muy similar, o sea, es prácticamente, por no decir igual.
¿no? Esa es la precisión que quería hacer. Muy bien, Luis Alberto Sánchez Cáceres, como siempre, muchas gracias. RCR, la red que comunica y une al Perú.